Bienvenidos, bienvenidos a un vivo más, un vivo prometido y que estamos un poquito atrasados, en el cual vamos a conversar con la psicóloga, criminóloga, perito, especialista en constelaciones familiares y especialista en constelaciones familiares jurídicas, la señora Tania Camargo. Con ella vamos a conversar sobre la miniserie Adolescencia. En esta oportunidad, en esta serie que está dando tanto que hablar y que como padres nos interpela. Hoy escuchaba o leía una nota donde denotaban que una niña adolescente había fallecido en estos días por una aplicación. Y creo que como padres tenemos que estar más presentes, pero además todo lo que significa que estén pasando estas cosas nos interpela, ¿verdad? Qué mejor que conversar con Tania Camargo, con toda su expertise sobre este tema. Voy a esperar a que ella se sume a este vivo, darle la bienvenida a todos los que se van sumando de a poquito para poder conversar. Tengo algunas preguntas que me fueron dejando en el casillero de preguntas para Tania, pero también la idea es co-crear este vivo y hacerlo entre todos. Voy a estar acá esperando que Tania se sume. Ahí te sumaste, Tania. Para no romper con la tradición, te voy a pedir que me convoques vos para compartir. Ahí está, perfecto. A ver si ahora nos podemos sumar. A ver, vamos a esperar. ¡Ay, ahora te veo! Bienvenida, A ver, bienvenida. hola, muy Ahora buenas sí. tardes, Buenas tardes, Tania. qué Qué lindos gusto. oyentes. Qué lindo verte, qué lindo compartir. Gracias por aceptar este vivo, aceptar esta propuesta y compartir este tema que es tan interesante. Sí, realmente es interesante y evidentemente le interesó a mucha gente de este mundo. Sí, 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 ni ha que sido hablar. como que se ha esparcido, todo el mundo habla, la recomienda la serie Adolescencia de Netflix. Y Sí, bueno, por algo esto está pasando, ¿no? Esto habla también de la sociedad en que estamos. tal cual yo le contaba recién, mientras hacía tiempo para esperarte que te sumaras, que hoy me encontré, viste cómo son los algoritmos, con una noticia que falleció una chiquita, creo que fue en Argentina, por una aplicación que proponía un reto. Y bueno, no sé bien los detalles, pero Ah, definitivamente siento la importancia de hablar de estos temas. otra vez este tema, ¿no? Que había sido hace unos años, ¿no? Que me acuerdo que era la Sí, ballena azul o algo así. sí, Después el calamar era otro. sí. Pero a ver, yo creo, ¿no? Y me gusta inventar un verbo de bienvengo a la gente, bienvengamos a la gente que está ahora Sí, eh, conectada e interesada, o las que se suman después, las personas que se sumen después a ver el vivo cuando sea sincrónico. Qué importante que es que estemos cerca de nuestros adolescentes, de nuestros niños, de nuestros gurises, que empaticemos, que estemos en cuerpo y alma, que no solo sí, estemos físicamente, a veces estamos haciendo una milanesa, les estamos dando la cena, que está muy bien, pero no estamos de estar, porque sí, hay algo que está pasando en este tiempo que es como que nos tiene tan apurados. Y realmente yo creo que esta serie es una invitación a bajemos los decibeles, bajemos la pelota, estemos, no importa cuánto, sino cómo. No importa si sí, hacemos mucho, sino cómo estamos con nuestros gurises, me sale decir, ¿no? sí. Eso, ¿Qué hace estar. que los padres no podamos estar? Bueno, mira con qué pregunta arranco, ¿no? Desde tu Ah, experiencia como psicóloga, como perito en el Poder Judicial, ¿qué hace que como padres tengamos esta dificultad? ¿qué hace que tengamos esta dificultad?
yo creo que hay algo a nivel social de este mundo moderno que nos hace perdernos del eje, como que nos hace ver que, ¿verdad que hay muchos que hemos pensado, ay, me gustaría llevarle esto de lindo, un regalo de juguete, un champión, pero nos olvidamos de hacer una torta de avena a la tarde, ahora estamos en turismo, ideal. Nosotros estamos perdidos. Nos ponemos a mirar el celular, que sabemos que muchos tenemos adicción al celular, Sí. en vez de estar jugando al ludo con los gurises, o a lo que sea, porque no es el juego del ludo es el medio. Mientras estamos jugando al ludo, te dan conversaciones que quizá, si cada uno está con su móvil, no se dan, o si estamos mirando cada uno su pantalla, que tendríamos que, ya sé que esto ya está requete hablado, pero al darse esta serie con el impacto que ha tenido, es como si fuera un llamado de atención en rojo fuerte. Es en serio que los chicos nos necesitan estando cerca, con contención, estar, no me sale otra forma que decir estar, presencia, brindarnos. Porque cuando nosotros éramos chicos, perdón que termine, te paso, cuando nosotros éramos chicos estaba o la abuela o estaba, alguien estaba, ¿sí? Y ahora, aunque estemos, no estamos, eso. Se me ocurre eso, como si fuera lo esencial. Sí, y también habla del vacío que tenemos nosotros con nosotros mismos. No puedo dejar de mirar esto, de que a veces nos cuesta estar para nosotros y por supuesto no podemos estar para nuestros hijos. Estamos como en eso, me encantó eso que trajiste de la rueda de hámster. Estamos en la rueda tan mecanizada y buscando algo más. Siempre, a veces hay que parar para realmente poder mirar dónde estamos parados y alrededor, porque en definitiva es lo esencial, los que Eso, tenemos al estaba lado. pensando en lo esencial, lo esencial. Sí, sí, ¿Qué es lo tal cual. esencial? Pocas cosas son lo esencial. Sí, Respirar, necesitamos sí, respirar, o sea, necesitamos tener aire limpio, necesitamos agua, segundo elemento, necesitamos alimentos, en lo posible que sean saludables, ¿no? sí, Necesitamos alimentarnos y después necesitamos alimentos de afecto, alimentos del alma, del espíritu. Y si vamos a ir yendo hacia la serie adolescencia, uno de los alimentos esenciales de los adolescentes, de los niños también, pero de los adolescentes y quizá de todos, pero bueno, la adolescencia se marca más esta necesidad, es la de reconocimiento, sí, de estar legitimado en quien soy. Nosotras, mira, tenemos títulos, ¿no? Por ejemplo, alguien sí, dijo, Rosana es todo eso que dice esos títulos. Y eso es como en un espejo que te devuelve una buena imagen, porque un título es algo que está bien visto. Ahora, si la imagen te devuelve, en vez de valores positivos, cualidades negativas, y en una edad de vulnerabilidad psíquica, o sea, la adolescencia, la pubertad, es muy riesgoso y creo que ese es el tema casi central de la serie. Nos está mostrando, más allá de que sí tiene que ver con un asesinato, ¿no? Pero ese pasaría a no ser el foco, el asesinato, sino nos invita a que veamos la necesidad de reconocimiento que tienen jóvenes, que les digamos las cosas que van haciendo bien, porque Jamie estaba casi desesperado para que, por ejemplo, lo hiciera con la psicóloga, y dijera, pero soy lindo, soy bueno, quería que le hiciera algo bueno, qué bueno. ¿no? Bueno, no era ella en el rol que estaba justamente quien tenía que, a ver, voy a usar palabras técnicas y después las voy a explicar. Investirlo, se dice, como si fuera ponerle El reconocimiento. emocionalmente, afectivamente, investirlo de algunas cualidades. Y Perfecto. también otra palabra técnica es narcisizar. ¿Se acuerdan de Narciso, el que se miraba al espejo y se veía bello? Sí, Bueno, hay en psicología
una personalidad que se llama narcisista, que cuando es muy exagerada es patológica. Pero todo es como en una medida, ¿no? Ni nada, ni todo. Hay un punto en que necesitamos ser narcisizados. Que nos digan, esto te queda lindo, esto lo hiciste bien. Cuando estamos haciendo la letra A, yo siempre pongo ese ejemplo. La letra A, que la primera letra, por lo menos a mí me pasó que tenía que hacerla, no me salía nada. Pero si me decían que me iba quedando cada vez mejor, y ahí vamos incorporando la confianza, la seguridad, eso lo hacemos en relación y en espejo con nuestros referentes. Jamie parece haber estado sediento de esto. Entonces, al estar sediento de seguridad, no la seguridad, pero sí cierta confianza en sí mismo, que se va ganando en esta relación con los adultos referentes. Al estar carente de eso, está lleno como de agujeritos por donde pueden entrar otros elementos que no sean los buenos, como lo que vimos que pasó, ¿no? Claro, Porque hambre de eso va a tener igual. exacto. Es como que es un terreno fértil para poder ser impregnado de otras cosas, ¿no? Y me voy a ceñir a las preguntas que llegaron y voy a ¿Vale? empezar por la primera que dice, ¿qué ves tú al ver a este niño? Bueno, un poco Es esto que muy dije, amplia, ¿no? ¿no? Un poco esto, Es ¿no? muy Como, amplia. sí, lo veo con mucha vulnerabilidad, dije, y con muchas ganas de que le digan todo lo bueno que tiene. Nosotros vemos en algunas escenas que surge, la de la psicóloga, el tercer episodio es muy rico, todos son muy ricos, pero Sí. está ahí, si no me equivoco, que relata cuando su papá lo miraba, digamos, no con buenos ojos cuando él jugaba al fútbol. Como si él notara en la Mm, gestualidad del papá la decepción de ese hijo jugador de fútbol, o el sueño del padre. Y eso parece ser, que fuerte. generó mella en Jamie. Y si eso, a todos nos puede pasar que como padres hacemos algunas cosas que no están bien, todos nos Sí, equivocamos. claro, obvio. Pero si es un error sobre otro, sobre otro, sobre otro, esto que digo que va haciendo mella es como la piedra cuando le cae la gotita encima, en algún momento hace una erosión. Entonces, es tener esa conciencia de que los chicos necesitan que les digamos, cuando es de verdad aparte, no mintiendo para que se sientan mejor, no, cuando de Claro, verdad hizo bien el deber o mostró su esfuerzo o hizo algo que lo podamos valorar, se lo mostramos. Estamos un poquito también por nuestra educación, ¿no? Porque quizá la psicología en la época en que nos criaron no era como lo que más se tenía en cuenta. Eh, por lo menos a mí me pasaba que me marcaban más lo que no hacía bien, ¿no? sí, hijo Entonces, con claro, rigor. claro, la exigencia, ¿no? Entonces, eh, somos padres o a veces abuelos que tenemos que generar como un clic interno, darnos cuenta de esto, sabiendo a conciencia que si estamos con hijos adolescentes, nietos, chicos, adolescentes, necesitan esas edades por su proceso evolutivo psicológico que les digamos todo lo bueno que hacen, cuando es verdad. Claro, tal cual, Eso va tal generando cual. cimientos para después los ladrillitos de la personalidad. Sí, sí. Y además, de alguna manera, este niño tenía muchas cualidades del papá. Entonces, de alguna manera, es como también, no sé si evitar, sino que de alguna manera es validar la forma de ser, que está bien como
como uno es y lo que uno trae al mundo, ¿no? Eso que en constelaciones usamos mucho, que es tebeo. El tebeo Claro, es es poder tan reconocerte. sanador el tebeo, ¿no? Sí, Cuando es un tebeo desde lo profundo, tal ¿no? cual. Te veo y a la vez en el tebeo está, no está dicho, pero está como implícito, te veo así como sos, ¿no? Claro. Porque también esa cuestión, también depende de cuánto nos hayamos revisado nosotros como adultos y cuánta madurez tengamos, pero si yo no me acepto con mis luces y mis sombras, es probable que a mis hijos, a mis nietos, a los alumnos, por ejemplo, si soy docente, no les acepte las, los aspectos menos favorecidos, Tal ¿no? cual. Entonces, bueno, De, yo de siempre hecho, digo, soy como la luna, tengo una cara de luz y una cara de sombra, pero mira, todos me somos. hiciste acordar a una de las preguntas que llegó. Yo la tenía como última, pero la voy a traer porque me parece que amerita. Dice, hay una escena, dice esta persona, donde la hija es vista como, de hecho los padres usan esta frase, con esta lo hicimos bien, ¿no? Sí, Blanco-negro, el nene malo, la claro, nena buena. sí. Me salió mal el hijo y me salió bien la hija, algo así. Este me Pero salió bien, este me salió claro, mal. ojalá fuera así, sería tan fácil. Pero eso le llamamos un reduccionismo, o sea, es como pensar que es todo tan simple, ¿no? A más B igual C. Si yo crío a los nenes de tal manera, me va a dar tal resultado. Uy, no, sería muy fácil eso, El pero en manual. realidad es multifactorial. Son tantos los factores que hacen que la vida se desarrolle, desenvuelva y vaya hacia ciertos caminos y no hacia otros, que no es solo lo que hicieron o no hicieron los padres. Sí tiene que ver, sí influye, pero no sería solo por lo que hicimos nosotros, el nene o la nena me salió así. No, no es eso. Hay infinidad de factores. El contexto, que muy bien lo vemos en la serie también. Yo quedé azorada con el segundo episodio de la De violencia de colegio. la institución educativa. Sí, No solo la institución toda como centro educativo, porque era respirar violencia, gritos, parecía una falta de cárcel. respeto. Pero además la imagen, que la imagen misma parecía un centro carcelario, no sé, de Ay, sí, primera bien. categoría. Bien un dispositivo de panóptico, sí. Sí, Pero era violencia en todas las relaciones, no solo entre los propios jóvenes, sino los adultos hacia los jóvenes caótico. Eso también nos invita. Yo creo que todo lo difícil nos invita a revisar, ¿no? ¿A qué nos invita? A ver qué necesarios son los límites. Estoy diciendo límites en el mejor sentido del término. Límites como de contención, como cuando hago así un abrazo, o límites son las paredes de la habitación donde estoy. Qué bueno que existen en invierno, me protegen del frío. O sea, límites desde lo que es contención. Si no hay límites, que además los adolescentes lo necesitan porque están buscando hasta dónde es el yo, porque no saben cómo es el yo nuevo que tienen, esa personita que está como en proceso de ser. Entonces, si no ponemos el hasta acá, el yo no sabe hasta dónde llega y queda una especie de gelatina, no es súper importante. Límite no quiere decir pegar, no quiere no, claro. decir cosas feas. Límite quiere decir no, acá esto no, por ejemplo. O si haces la tarea que te mandaron, por ejemplo, ¿no? De tal materia será, y después, qué sé yo, puedes ir a lo de tu amigo, por ejemplo, ¿no? Sí, Pero ese es el límite. Marco la cancha, es como jugar al fútbol, tiene rayas blancas, la línea. Es la sí, claro, línea. Es la línea para que pueda ser lo que se está haciendo. claro. Tal Es cual. eso. De hecho, en esa escena del colegio, los docentes estaban desbordados. Habla a través del desorden que hay.
y hay desorden cuando no están las personas en su lugar. Y de alguna manera se ve en casa, se ve en la escuela, en Esto de la muchos ámbitos. jerarquía también, Sí, ¿no? Porque por momentos se perdían algunos docentes como si los jóvenes o los estudiantes les pautaban a los adultos. sí, Y nuevamente, eso genera caos, ¿no? Fue lo que vimos, un tremendo caos. sí. Entonces, De hecho, ellos decían, no podemos con ellos, no podemos con ellos. Se sentían víctimas. Habla ahora, es probable, ¿no? Que los docentes también, yo lo imagino, o me pareció, no puedo hacer un diagnóstico así solo de ver la serie, pero puedo hacer hipótesis. hipótesis. ¿Qué? Hipótesis, sí, justamente. Hipótesis, ¿no? Que estén, como nos ha pasado en algunos trabajos que tienen que ver con trabajar con personas, al servicio de personas, ¿no? En el trabajo de seres humanos, que existe lo que se llama el síndrome de burnout o del quemado. Es probable que muchos de estos docentes estuvieran, como decimos comúnmente, están pasados, ¿no? Ya no es que no tengan voluntad, ya los desbordó. Entonces, también una pregunta que surge para hacer, ¿no? ¿Quién cuida a los docentes? ¿Quién cuida a los que cuidan? Porque si los docentes tuvieran la contención, ellos pueden contener a los estudiantes, ¿no? Entonces, esta cosa de estar en cuerpo y alma, todos en la sociedad, es realmente un llamado en esta serie casi como de un grito, porque en la medida que no estemos estando, valga la redundancia, lo voy a inventar también esta frase, Me encanta. estamos en riesgo de verdad, como sociedad, como cultura, como seres humanos, las relaciones están en riesgo. Y yo, la verdad, quedé encantada con la serie porque Sí, generó que estemos problematizando, cuestionándonos cosas que estaban naturalizadas, algunas con novedades, como saber ahora la palabra incel, yo no la sabía, la relación 80-20, esas cuestiones que son novedosas, los significados de los emoticones para los jóvenes, ¿no? Que tienen todo un simbolismo que eh, en las franjas etarias diferentes los desconocemos los adultos. Fue muy tierna esa imagen de el, el moreno adolescente hijo del inspector, cuando lo llama al padre como mostrándole, papá, no entendés nada. Fue un claro. acto de amor, ¿no? Sí. Fue un acto de Y yo amor al siento padre. que en esa conexión, ahí se muestra otra relación que tuvo una oportunidad. Es decir, si nosotros vemos la evolución de las ediciones, digamos, de los capítulos, se inicia con una relación muy distanciada entre el policía y su hijo, donde él marca preocupación, el padre le deriva el caso a la madre, no sé si te recordás, se Me lo pasé acuerdo a la cuando madre que la le madre dice se que le iba duelen las con... tripas, le duelen las tripas. Tengo dolor de tripas, no quiero ir al liceo, no era al liceo, pero era eso. Claro. Así arranca. Así arranca y arranca con un papá de alguna manera no comprometido con el hijo, no pudiendo conectar demasiado y finalmente esto fue una oportunidad para unirse. Él hace un quiebre en un momento y lo invita a ir a comer y el hijo titubea y se sube al auto, ¿no? Claro. Bien Es, adolescente. es como si la medicina la tuviéramos a la mano. ¿Cuántas veces podemos invitar al hijo o la hija a comer esa cosa simple que es estar un rato? De nuevo es estar estando, ¿no? Invitarlos a un rato de mi vida para el hijo, por favor, ¿no? Nosotros decidimos ser padres, ¿no? Tal Entonces, cual. Ahora cuando nombrabas los docentes y digamos esa situación como un poco de caos en el centro educativo, me vino una frase que es los docentes enseñamos y en casa se educa. Y es como, claro, hay cuando gente, es genial porque cuando en casa no hacemos el trabajo, pretendemos que los docentes hagan el suyo, que el psicólogo haga claro, bueno, otro no, trabajo que no le corresponde. claro, no, no, no.
Ser padres no es solo esto, hacer la milanesa a la noche o lo que sea, ¿no? O exquisito. Es estar acompañando. Obviamente que precisamos trabajar y a veces no estar, pero el rato que estemos, estar. Y yo lo digo y es difícil, yo sé que es difícil, pero Sí, bueno, pero por lo menos que sea como la brújula que apunta hacia ahí, recordar, ¿no? O sea, pasar de nuevo por el corazón todo lo que sí necesitamos nosotros, porque también es una invitación esta serie a que nos recordemos nosotros cuando éramos adolescentes, porque parece sí. como que fue hace tanto y ahora somos tan adultos, pero a ver, ¿qué me pasaba a mí? Más o menos también, mis padres no me entendían, les parecía que lo que yo decía estaba todo mal, yo creía que sabía todo de la vida, o sea, fuimos adolescentes también, Sí, y empatizar desde ese lugar, ¿no? Es una etapa súper difícil. Y todavía hoy se saben, hay investigaciones sobre las neurociencias que han avanzado mucho. Se sabe que es una etapa donde hay como una poda, literal, de redes neuronales en el cerebro bueno, y se está como si se estuviera formateando todo el cerebro de nuevo. Y sumado a eso, estamos creciendo de ancho, de alto, las hormonas se están reubicando. Es como caos interno una y revolución. es una revolución. Y precisan mucha contención. Igual empatizo también con los padres, porque qué difícil es ser padre de adolescente. Si estoy, capaz me echa, ¿no? Quiero estar Sí, solo y así, ¿no? Es sí, sutil, pero bueno, respiraremos. Yo siempre digo esto de respirar, como tomando aire para calmarnos, sí. porque Y es qué el papel del importante padre. es que el adulto pueda estar en sí mismo y haber trabajado de alguna manera sus propias heridas para no proyectar en nuestros hijos nuestras propias heridas de adolescencia, porque yo veo, y creo que es debe haber una teoría atrás, que uno va acompañando a sus hijos. Hoy lo hablaba con una consultante que tuve a lo largo de sus etapas, ¿no? Cuando uno recién pare, está atravesando las heridas de mamá como recién parida, de mamá con una preadolescente como tengo yo de 11, ¿no? Y es qué importante que es uno como adulto estarse trabajando, no sé cuál es la Bueno, palabra, claro, observando. esto de que nosotras trabajamos como terapeutas habla de que quizá nos interesó esto de buscar cómo revisarnos a nosotras mismos para, yo digo, ¿no? Para hacer, me dijo una consultante a mí también, para hacer la mejor versión de mí misma, me decía, ¿no? Porque queremos seguir siendo mejor y en la medida que mejor me veo, menos proyecto en el otro. Claro, No es que voy a hacer todo bien, pero voy no, minimizando eh, lo que puedo para dejar el mejor legado a mis hijos y a mis nietos, o sea, a la descendencia y a la sociedad. Entonces, no todo el mundo tiene intención de revisarse, ¿no? Entonces, sí, bueno, también podemos estar un poco más en red. Creo que hay otro factor que muestra la serie que es lo individualistas que estamos, ¿no? Como si se hubieran perdido eh, las conexiones interpersonales o que fueran más utilitarias. Y eso duele, ¿no? Entonces, también es una invitación a, bueno, vamos a juntarnos. Capaz que, qué sé yo, los padres de fulano no son tan de revisarse. Vamos a invitarlo a tomar leche hoy. Y jugamos sí, acá que somos de jugar al ludo o a las damas o a X, ¿no? Pero esto de sentirnos y lo importante de en una escena la mamá, ¿no? De Jamie dice que él se quedaba hasta largas horas de la noche con la luz prendida en la computadora. estaba pensando en esa escena. Bueno, sí, si hacemos psicoeducación de padres preventiva,
podemos sugerir, mamá, papá, sí, está bueno ver qué están viendo en las redes los niños y los adolescentes, porque no como si fuera, a ver, déjame ver, como medio así, no, como más cancheramente, ¿no? Claro. Como, no sé, puede estar la computadora en el living, la que se usa, entonces yo paso justo y bicho, ¿no? Igual, estábamos viendo, ¿no? Que en este caso, a un clic de estar en otro perfil es muy difícil también. Pero si hay diálogo, señales hubo acá, luces amarillas hubo. Claro. Este papá y esta mamá se cuestionan en un momento y se autoinculpan, ¿no? Sí, Eh, Se revisan. No es todo lo que hicieron ellos, pero hubo, sí, luces amarillas que no las pudieron distinguir y tomar como posibilidades de tender un puente con el hijo, que estaba, se ve sintiéndose desvalorizado, solo, ¿no? Por exacto. ahí. Sí, tal cual. Es como punto, el famoso punto de equilibrio entre poderle dar un poco de libertad a este chiquilín que está explorando y por otro lado estar atentos a poder aportar otra visión. Yo con Juli a veces soy como la que, bueno, pero viste que eso no es tan así, ¿no? Con la que trae los pies en la tierra, porque claro, en su inocencia todo es posible, el pensamiento mágico está a la orden del día, entonces, digamos, generar esos diálogos como te parece que están así, capaz que acá está un poco armado, esto es un poco irreal que esto suceda, porque fíjate que tiene lógica, porque vende ese pensamiento Claro. un poco más con los pies en la tierra, pero bueno, Pero entiendo que para es eso un hay que estar, desafío. para eso hay que estar. Para que Parece tú que le digas esto, tenés que estar. Si vos no sí, estás porque todo el día estás afuera o todo el día estás tú en un dispositivo y el hijo o la hija en otro, es no estar. sí, tal cual, claro. Ellos hacen en una parte, qué bueno que lo trajiste, en el capítulo 3 hacen una mea culpa, o en el último creo que era, ¿no? Y En el ellos, 4 en al el final se 4 revisan. ellos terminan, hay una frase que a mí me impacta, que yo te comenté la otra vez, que es cuando él dice, ¿será que algo hicimos mal? Y, y ellos dicen, quizás sea que sí. Y Bergelinger decía que esas afirmaciones empoderan, no disminuyen, empoderan, Hacerse hacernos cargo. cargo, ¿no? Eso, de lo que nos Sí. corresponde. Y es ser adulto eso. Eso es ser adulto. Es ¿No? tal cual. Porque sacarse la culpa así como si fuera polvillo de encima es de niños, es de inmadurez. Pero no es que toda la culpa es de ellos, pero sí el Exacto, revisarse es de adultos, ¿no? exacto, Ahí va. exacto. Sí, y hay una pregunta que me parece súper interesante y me gustaría que lo veas desde la mirada de las constelaciones y Sí, sobre todo gracias. los jurídicos, ¿sí? Entonces dice, ¿qué hace que un niño pueda cometer un asesinato o una situación de este porte? Digamos, que como hipótesis, ¿cuál es la mirada desde las constelaciones, desde el ámbito Serían jurídico? varios aspectos, ¿no? Porque Es- enseguida lo que asocio es, yo no sé si te conté que tuve que hacer una tesis para el posgrado como criminóloga y me basé mucho en el libro de Llevo tu corazón en mi corazón, ajá, que trata de un estudioso de las constelaciones que lo hace con mucha base científica, que está por dar un doctorado, sí, y es hacer constelaciones, talleres de constelaciones familiares en un ámbito penitenciario con personas privadas de libertad. Y entonces ahí se ve cómo personas que asesinaron de manera muy cruel, ¿no? Porque están privados de libertad, es porque en este caso eran personas así con hechos muy violentos en su haber,
cómo venían de ancestros que o habían sido víctimas o victimarios. Y cómo esto, aunque no lo supieran o se enteraran después, porque el constelador iba una vez por mes, y algunos podían incluso averiguar con familiares qué había pasado, cómo esta línea de la violencia puede surgir en la descendencia. Es el legado que Hellinger nos dejó y ahora en constelaciones jurídicas se trabaja desde lo penal con esta mirada. Esa es una línea de hipótesis, no es solo esa, pero es una mirada que sí nos aportan las constelaciones. En este caso, el de Jamie, sí vemos esa línea de descendencia con un abuelo paterno que ejercía violencia sobre el padre, porque en algún momento el papá cuenta que le pegaban con el cinto, ¿no? El papá tiene momentos donde no puede controlar sus impulsos, se ve claro en el momento de cuando está enojadísimo y la combi la pinta de azul como de una situación. Y ataca a unos adolescentes, que le tira la bicicleta, que lo haga. Ataca adolescentes. Él no se pudo controlar, ese papá, ese señor. O sea, el enojo que todos lo conocemos, que incluso a veces está caracterizado de color rojo, ¿no? Pues es como si viniera un volcán. Irrumpe en nosotros y entonces nosotros le llamamos gestión de las emociones, ¿no? Si no lo gestionamos o no lo paramos, no lo manejamos, como queramos decir, a tiempo, se nos va de las manos, ¿no? Y creo que es esto lo que pasó en el papá y en Jamie cuando estaba enojado, evidentemente, se sintió enojado, se sintió avergonzado, humillado, todo eso le generó el enojo gigante que le generó, pero eran 7 puñaladas. 7 puñaladas habla de ¿Premeditación es saña. eso? ¿Eh? ¿Es premeditación? No, no sé los términos. Yo no sé si... Bueno, él pidió un cuchillo, ¿no? Él fue con un cuchillo. O sea, había una planificación. Después de la planificación a que sea el plan, puede que no, pero él pidió un cuchillo, había un proyecto. Pero una vez que las personas que cometen asesinato logran ese objetivo que tienen, que es cruel, muy cruel, pero es el objetivo, ya cuando la víctima murió, ya lograron el objetivo. Ahora, si siguen con puñaladas, ahí es donde se ve saña. Y yo entiendo, desde mi experiencia, que es ese enojo que no se puede frenar. Ya cuando el volcán está en erupción, en erupción y en erupción, hay un momento que se desborda de la propia persona. Es imparable. Entonces, si será importante no solo estar, que dijimos hace un rato, sino la educación, no solo de las faltas de ortografía, que es requete importante, sino de educación emocional, desde la escuela. Tal cual. También, cómo gestionar el enojo, por decir algo básico. Cómo gestionar la tristeza. Y en la casa como papás, porque hay un espejarse ahí con el papá todo el tiempo. Es súper interesante cómo se ve. Como sociedad, empezar a tener conciencia de que esto es re importante, el conocernos desde lo emocional también, no solo saber cosas desde lo cognitivo. El área emocional hace menos que se está andando, caminando, ¿no? El papá de Jamie, ¿qué educación emocional habrá tenido? Muy poca, imagino yo. Entonces, ¿qué podía él dar, no? Pero bueno, todo lo que no hemos tomado en nuestra crianza, cuando somos adultos somos responsables de ir a buscarlo, de tomarlo. Sí.
Y estaba pensando ahora en el asalto emocional del padre, el asalto emocional del personaje del chico, pero también cómo reacciona el entorno ante esos asaltos, porque eso también es educación emocional. Si puedo responder apropiadamente, si pongo los límites y me planto y digo esto no está bien. Del otro lado también, digamos, el terreno estaba dado para que él tampoco supiera cómo responder o cómo autorregularse, Sí, digamos. y también, no sé si te estás refiriendo a que siempre hay un tercero, porque si hay víctima, Claro, por el victimario. lado de la mamá tampoco había un parate, había una regulación, una invitación a una regulación, había límites claros, La ¿sí? Era mamá, como, y vos lo nombraste la otra vez y me encantó esa distinción que hiciste, que es cuando hay un arranque de ira, hay una persona que se congela, porque es en salvaguarda de su integridad que no puede responder en el momento. Es claro, así yo interpreté es, mal. sí, es perfecto, es una de las posibles respuestas. Cuando hay una situación violenta en la que percibimos riesgo, y el otro día creo que hablábamos de violencia ambiental, ¿no? O Exacto, sea, yo veo que algo que como decimos en criollo, la cosa se pone brava y yo me quedo quietita, ¿no? Porque claro, es instintivo para instintivo. pasar desapercibido, pero esto ya nos viene con la información más filogenética, más animal que tenemos, ¿no? Porque es una de Mm, las maneras de salvaguardar la vida. Congelar, quedar quieto, o huir o pelear. Son las tres posibilidades que tenemos ante situaciones de riesgo inminente, ¿no? Y ya que estamos hablando de congelar, me pareció muy bueno muy bueno para verlo, no porque sea bueno, pero muy claro quizá, eh, que Jamie estaba en estado de shock en el primer tramo de la serie, cuando cuando, él por decía no, no, supuesto, irrumpe la policía en la casa, en una sí, mañana, a las 6 y poco de la mañana. Él estaba hasta acostado todavía. Esa irrupción fue muy violenta. Estudiando criminología, aprendí que la policía, como institución, es la única que tiene legitimada la violencia hacia la ajá, sociedad, ¿no? sí, O sea, cuando lo miramos, decimos, qué desmedido, pero cuando lo miramos desde el lado de la policía, eh, no sé qué es más desmedido. O sea, no digo que esté bien ni mal, es un protocolo que se ve que hay en ese país, en Reino Unido, de cómo se hace cuando hay un asesinato, hay un sospecha de asesinato, sí. ¡pum! Se irrumpe así, se busca las pruebas, vieron que buscaban en la En ropa este caso sucia. no había sospecha, en este caso había confirmación. Ellos hicieron esa distinción. Me dice, si fuera Sí, una sospecha y se comprueba que no, usted puede pedir que se le restaure no sé cuánto, pero en este caso hay una confirmación. sí, igual todavía no había un juicio, entonces digamos que Ah, estaba como indagado, por más que la cámara que mostró la computadora en el primer episodio lo muestra clarísimo y ahí es cuando el padre lo ve. Pero yo iba al estado de shock de Jamie sí, cuando empieza, bueno, primero se orina. Eso tiene sí, una conducta de miedo, ¿no? De nuevo, lo filogenético, lo animal que tenemos, porque nosotros venimos de, de, de una evolución, ¿no? De especies primates. que, que se orinan cuando se asustan, ¿no? Sí. Bueno, ahí se vio clarito. Después, cuando va en la camioneta de la policía, llora, pero a la vez está como oído. O sea, ¿cómo se procesa la información de lo que me está pasando cuando salgo de un contexto a otro de esa manera tan abrupta? Nos lleva un tiempo procesar. Y luego, cuando va al destacamento de policía, que le empiezan a hacer preguntas y explicaciones, el chicle bastante bien contesta, pero porque es inteligente, pero no está entendiendo mucho. No No, está entendiendo porque a cualquiera nos pasa. Es como cuando, salvando las distancias, como si tuviéramos un accidente de tránsito, ¿no? sí, Y después nos claro. dicen, no sé qué pasó, no sé, estoy confundido, tengo que reacomodarme
en tiempo-espacio todo de nuevo. Es lo que Y ahí se se llama vio, estado de shock. este es el estado de shock, se vio clarito ahí, ¿no? Eh, bueno, no habría otra forma de estar, ¿no? Es una Igual es defensa. interesante esa negación. Vos me hiciste una apreciación la otra vez que me pareció súper interesante. Él niega todo el tiempo hasta que las pruebas lo evidencian. Vos me decías que normalmente eso sucede, los criminales niegan la... Pero también parecería que él no reconoce haber sido él el que lo hace. Y Porque mira, también está la negación a sí mismo, como si se lo dijera a sí mismo, no lo sé, pero puede ajá, ser, ¿no? Alguien lo niega tanto, se dice negación, hay otro mecanismo de defensa que es la renegación, niego encima de lo negado, o sea, es todo negación, pero me lo niego a mí, y empiezo como a contarme una historia, otra, y me creí claro, la otra historia, es así, es renegación. Y parecería que fuera eso, no lo sé, pero es ok. muy fuerte como él Hay un, al padre justo, le dice que él no fue, sí, mirándole en los ojos. sí. Sí, muy Es súper convincente parece. simbólico igual, ¿eh? Muy ¿Eh? simbólico. Que es muy simbólico. Es como si lo hubiese hecho para el Para sistema. papá. Sí, sí. Es muy interesante. Estoy leyendo un libro sobre trauma que lo súper recomiendo, me está encantando, que se llama Yo no fui. Pa, Este, claro, y sí, claro. y es esto, ¿no? Estos arranques que tienen que ver con una respuesta al sistema o una respuesta al trauma. Sí. Como si Me uno hiciste no se acordar, disociara. sí, me hiciste acordar una intervención que hice con un papá de una familia donde había uno de los hijos con problema de consumo problemático de drogas, ¿no? Y parecido como en este caso, ¿no? Porque siempre está el que queda como investido de todo lo malo, y después había una Claro. hermana que era brillante, era profesional, hacía todo bien, era brillante. Y estaba el otro hijo que le daba trabajo, que con adicciones, ¿no? Y yo le comentaba, bueno, pero es como que en el sistema a uno le toca esto que viene como de los ancestros, ¿no? Sí. Y que agradezca la otra hermana que no fue ella, porque, claro, porque es muy fácil decir, vos haces las cosas mal, pero y yo no fui implicada dentro del mismo sistema con esta carga, entonces honramos el destino difícil de esta persona que le tocó vivir estas cosas tan feas, tan horribles, tan difíciles y tristes, dramáticas, Hay una porque dinámica, eso, perdón, hay una sí, sí, eso, implicancia que es el hijo problema, que a mí me lo encuentro con bastante frecuencia en los casos de adicciones, muy, muy, muy frecuente. Es este hijo que trae, que es el culpable. Es claro. el culpable de que los padres tengan tanto dolor de cabeza. Y normalmente son hijos que se sacrifican para. La Sí. pregunta es qué pasaría si este hijo, qué pasaría con los padres si este hijo no los distrajera tanto, porque captura toda la atención del entorno. Sí, muchas veces vemos, ¿no? Hijos, como decimos, llamamos problemáticos, y sobre todo en la adolescencia, están trayendo, por ejemplo, ¿no? Yo la primera vez que lo escuché me impactó, pero después lo fui procesando. Por ejemplo, un hijo problemático tiene a una madre despierta cuando en realidad estaría sino en una depresión, acostada, Claro que casi sí. muerta en vida. Claro. Y bueno, y como nosotras hemos estudiado constelaciones, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Yo siempre digo que estudié constelaciones porque me dijeron que todo, en el fondo, cuando se mira con los lentes de constelaciones, es porque detrás está el amor. Entonces, Sí. si yo puedo ver el amor de un hijo, que es inconsciente, obviamente, no es que lo hacía a propósito, pero si Claro. lo puedo ver con buenos ojos, con ojos sistémicos, ¿no? Como el que le da otro sentido a un hijo problema, como le llamamos, un joven que consume, tiene
consumo problemático de drogas o de sustancias o cualquier otra situación difícil, ¿no? O esta, o la de Jamie. ¿Cómo sería si no hubiera sido así, no? Capaz que era la hija a la que le pasaba, no lo sabemos, porque desde lo No, no. contrafáctico no lo sabemos, pero sí sabemos que si yo tengo los móviles como los que usan los bebés arriba de la cuna, si le Ujú. sacamos a una pieza, el equilibrio cambia y va a ir el peso para otro lugar. Otro va a Sí, estar en el lugar sí, parecido del que sacamos. Y así son las sí. familias también, o cualquier sistema. Es interesante esto que traes porque ese es un buen ejercicio para dejar, compartirlo, ¿no? Cuando hay una situación así en nuestra familia, poder observar quién lo cargó antes y poder observar ese espejo o esos dinámicas que se van repitiendo de generación en generación. ¿Quién antes pudo haber estado en una situación similar y cómo se procesó en la familia? ¿Fue procesado integrado con naturalidad o como es, o se negó, o se rechazó, o se enjuició, o se apartó, excluyó, como decimos nosotros, para que otro integrante posterior tenga que traerlo a la luz? Claro. Entonces, esto que trabajamos cuando hacemos constelaciones, que es en la medida de lo posible restablecer el orden, Ujú. da cuenta de muchas veces postgénitos, o sea, personas que nacieron después, por lo tanto son menores o más chicos que los ancestros, cargando mochilas pesadísimas de los ancestros. Repito, es inconsciente, no lo hacemos. No, Voy a llevarle la mochila al abuelo, no lo decimos así. Pero como las constelaciones tienen la maravilla de permitirnos ver ese tipo de implicancias, es posible reordenar y que los chicos ocupen lugar de chicos y los grandes el lugar de grandes. Entonces, los chicos honramos las dificultades de los ancestros grandes y les podemos devolver sus dolores, angustias, siempre desde el honrar, que es lo más sanador que hay, ¿no? tal Y cual. ubicándonos en más chicos. Un poco eso hacemos, ¿no? En los trabajos y sobre todo verlos en su dolor, porque los Ya ancestros cuando verlo no es, lo procesaron es porque fue muy doloroso, seguramente. No pudieron. Siempre los mayores cuando no dan algo mejor es porque no lo tienen, no lo pueden dar, no tienen más. sí, tal cual. Me hiciste recordar, por supuesto no voy a dar datos específicos, en una constelación que realicé el sábado, había Ajá. un caso de un chico con una situación de consumo problemático de estupefacientes, pero además intento de autoeliminación, con unos papás muy preocupados, y cuando vimos la implicancia era con el papá. Yo no Ahí va. supe yo no supe mucho porque la que estaba pidiendo la constelación, abriendo la constelación, fue la mamá, así que no indagué demasiado, más que el poder reconocer esta implicancia entre padre e hijo. Posteriormente, que a veces no pasa, pero en este caso sucedió, hubo un feedback de la mamá que me dijo, mira, yo le conté al papá esa noche lo que había pasado y el papá decidió buscar en las redes sociales al abuelo que era Wow, quien cuánto, estaba. claro, entonces vemos como el amor de ese hijo nieto, ¿no? Es amor, Y tú es sabes que puro la amor. respuesta del nieto fue de ese señor, no quiero saber nada porque yo estoy muy enojado, que era justamente la implicancia, ¿no? Cómo estos Sí, hijos hacen tanto por los padres, como todos nosotros como hijos sí. hacemos tanto por nuestros padres inconscientemente y que a veces solo con verlo es un montón. Es un montón y es una gran novedad que nos legó Hellinger y la herramienta de constelaciones familiares. Yo me acuerdo que una gran maestra, Liliana Inglese, nos decía, ¿ustedes vieron lo que los padres quieren a los hijos? ¿Verdad que es un montón, un montón, un montón? Bueno, los Sí. hijos a los padres es más aún. Me parecía como increíble, Es como- pero lo hemos visto también cuando viene Stefan Hausner, que es
un constelador exquisito, ¿no? Que trabaja con constelaciones con enfermedades y él escribe un libro que tiene el título Aunque me cueste la vida, La vida, como tal si un hijo pudiera dar la vida por un papá o una mamá, cual. por amor, porque se siente que lo puede como cuidar y es un desorden gigante, pero bueno, realmente son herramientas maravillosas las que nos ofrecen la mirada sistémica o las constelaciones familiares, jurídicas o en el ámbito que las apliquemos para reordenar y minimizar estos efectos de, para decirlo así, con palabras cotidianas, de la mochila que nos fue quedando. Por lo menos yo lo digo desde mucho amor a nuestros hijos y a nietas, nosotros tenemos nietitas, si la mochila queda como más liviana, por lo menos más liviana, ya es Sí, un muy montón, bien. ya es Sí, un ya es un montón lo que montón. ya es un Sí, montón. sí, tal cual. Bueno, me queda una pregunta más y yo creo que es suficiente Hicimos un agradecerte de montón, no tengo ni idea antemano. cuánto tiempo pasó, pero hicimos un Sí, montón. divino, gracias a los que se fueron quedando, los que van a ver esto en diferido, porque está pasando eso con los vivos, que las personas en este horario no lo están viendo y lo van a ver después. Anímense a compartir, a comentar, si resuenan con algo de este vivo y a alguien le puede servir, ¿verdad? Estas reflexiones, compartan estas cosas que son tan importantes. Estamos a Una las pregunta órdenes. y estamos a las órdenes, tal Sí. cual. Hay una pregunta, ahí está, me quedó esta. No, me quedaron dos. ¿Qué parte de la serie te impactaron más y por qué? Eh, de el primer episodio, cuando entra la Sí, policía, quedé como yo también, quietita, ¿no? sí, Eh, y toda esa, la primera, eh, empaticé mucho con el impacto que generó en la familia, en ese papá, esa sí, mamá que qué no entendían impotencia. nada, lo que iban haciendo, lo que iban pudiendo. Yo quedé como también un poco choqueada, creo, en la primera, ¿no? Sí, Porque la miré la serie no como una psicóloga, como una persona que ve una serie, o sea, sí, claro. sintiendo, me zambullí y quedé bastante impactada. Eso me impactó mucho. Eh, ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué parte me impactó ¿Qué más? partes Esa. te impactaron más y por qué? Está. A mí me pasó Esa lo mismo porque que... quedé choqueada. Y Sí, después, yo perdón. puedo hacer una apreciación porque como es la segunda vez que lo nombramos, a mí me pasó con esta serie, me pasa con mucho con las de Netflix, es que uno a veces se pone en el lugar de la víctima y empatiza como víctima hasta que sabe que es perpetrador y entonces como que te va llevando la serie a poder estar en los diferentes lugares y poder comprender lo que siente cada parte porque a mí me cambió muchísimo, me impactó también cuando, digamos, mostraban esa escena y él ante el padre tuvo que mostrar que sí, que lo había hecho él. Es como que hasta ese entonces yo lo consideraba totalmente víctima. Porque además tiene una carita, ¿no? De nene, de Sí, inocente, no inocente. parecía. Pero Sí, bueno, a es. mí me impactó como tipo montaña rusa, fue el primer episodio, Oh, ¿no? Esto que vos decís se llama identificación. Nosotros cuando vemos una película o o sea, nos ponemos como que somos nosotros en un lugar, en otro, en otro. Eso se llama identificación desde el sí, psicoanálisis. Nos identificamos con, y sí, lloramos, porque lo vivimos, está llorando y yo también lloro. No, en ese caso yo no lloré, pero digo cuando nos identificamos con personajes, y en eso se basan las películas, todo lo que vemos en las imágenes. Lo otro que me impactó fue el trabajo de la psicóloga, porque bueno, ah, trabajé mucho tiempo como psicóloga forense. Me pareció magistral como actriz y como era tan real, porque nosotros que éramos los espectadores de la serie, podíamos ver cómo ella siente un montón de cosas, cómo hacía respiraciones para volver a centrarse, cómo se fue a buscar un té, cómo queda llorando, angustiada al final cuando se llevan a Jamie, ¿no? Un personal de ahí
de la penitenciaría. No, no era una penitenciaría, era un centro como de rehabilitación psíquica donde estaba. Ok. Bueno, pero era personal de esa institución. Ella queda, ¿cómo lo vive? Ella no es de fierro, no somos de fierro los psicólogos, mucho No. menos, tampoco los psicólogos forenses somos de fierro. Lo que no podemos es externalizar si siento rabia, si siento, qué sé yo, tristeza. No puedo externalizar. Trato de ser lo más neutra posible. Pero no quiere decir que no esté sintiendo. Y de hecho eso lo utilizamos como herramienta, ¿no? Eso me impactó, la magistral tarea de la psicóloga. Es genial, todo ese capítulo es genial. Es genial como él se impone, lo comentábamos el otro día, desde la escena, desde la postura, desde y el susto que le da, creo que todos en el asiento saltamos. Fue Y ahí se va impactante. perfilando, ¿no? Se va Sí, perfilando la personalidad de este chico. Que sí, ahí yo pienso, ¿cuántas veces pudo haber pasado algo parecido en la casa? Que son esas sí. luces amarillas que yo digo. No lo sabemos, pero bueno, la invitación es a papá, mamá, que estén mirando ahora este vivo, que estamos invitando a estar atentos a este semáforo que es la vida misma, ¿no? Las señales. Y no Sí. consultar cuando ya está rojo o como, por supuesto que este papá Miller puede ir a consultar ahora, pero mejor hubiera sido consultar cuando está en amarillo y no en rojo fuerte. Bueno, te voy a decir algo que hoy me comentó una consultante que vivió una situación de trauma infantil. Y ella me recordó algo que ahora viene al caso, que los papás cuando vivimos violencia o situaciones de trauma infantil, habitualmente no vemos las alertas. Totalmente. Yo trabajé Sí, mucho tiempo con las situaciones de abuso sexual infantil y muchas, sobre todo mamás, sí, no veían la situación que estaba casi delante de sus ojos. No está delante de sus ojos, pero las señales sí estaban delante de sus ojos. Y al haber vivido ellas, esto que hablábamos hoy, ¿no? Como nos revisamos, cuando empezamos hablando de nosotras nos hemos revisado, hemos buscado no solo ser terapeutas, sino ser terapizadas también, ¿no? sí, claro. Como para ir sanando esos agujeritos que nos fueron quedando, como la luna, cada vez menos. Eh, no es, nada es infalible, pero cuanto más trabajemos en nosotros mismos, menos puntos ciegos, se llaman así técnicamente, vamos a tener. Entonces pasa esto, no vemos lo que es No, nuestro punto ciego. no son Por eso está bueno. alertas hasta que es rojo, ¿no? O sea, las gamas, vamos Ahí perdiendo las va. gamas del arco iris. Exacto, no lo vemos, ¿no? Mm, También quizás sea por lealtad, por amor o por trauma, o por sí. trauma. Tal cual. Y bueno, no sé si hay otra parte que quieras compartir. La otra vez me dijiste una que también me pareció simbólicamente tan fuerte, que es cuando el papá le lleva flores al espacio Ala, donde se fue el donde se hizo como asesinato. un altar cerca del, donde había ocurrido el hecho, ¿no? No sé si era Sí, ahí, no sé sí, si ahí era sí, donde sí, había sí, ocurrido el hecho, pero se armó un altar espontáneo. sí, Fue muy conmovedor ese momento. Y sí, también de conmovedor el último, ¿no? Cuando el papá con el osito que tenía Jamie en su cama, ¿no? Que por lo que yo entendí, el papá no había entrado a la habitación. sí, él dijo que Y no ahí pudo entrar en entró, un año. Mm, y este momento de como él consigo mismo y como simbolizado Jamie en ese peluche, pero era el peluche y no era Jamie. sí, Fue muy con un doloroso, muy cuerpo conmovedor. que demostraba tanta inocencia, ¿no? Tan infantil, todo, las estrellitas en la pared, todo tan infantil, tan inocente. Pero justamente lo que hablaba Hellinger, la inocencia, el amor ciego, el estar en la inocencia de estos hijos, lo que hace que estemos en lealtad con, Claro. con Y tantas es cosas lo que peligrosas. hablábamos, lo que hablábamos hoy de la inmadurez.
Y la vez pasada hablábamos, ¿no? Por algo también son 13 años la edad límite de imputabilidad o inimputabilidad. A los 12 la, la justicia considera que son niños o niñas todavía. A los 13 ya hay una justicia penal, porque hay otra conciencia de daño, de lo que puede, de irreversibilidad del daño, hay otra Sí, madurez psíquica, es menos inocente la persona. En general estoy hablando ahora, ¿no? De cualquier persona. sí, sí, tal cual. Bueno, Tania, como quien no quiere la cosa, llegamos al final. No sé si te quedó algo como en el tintero, con ganas de compartir, agradecerles una vez más a todos los que se sumaron, antes, durante, después. Y bueno, Sí, por yo favor. agradecerte a vos, a las personas que nos siguen o que les interesa lo que compartimos y solo decir que a veces es una cuestión personal, pero me da ganas de compartirla. A veces me dicen, qué difícil lo que haces o lo que hacías antes en el Poder Judicial, ahora lo hago en forma particular, privada, ¿no? Pericias psicológicas para el ámbito jurídico. Siempre son situaciones difíciles. Si llegaron a la justicia es porque eh, las, las instituciones previas, como la educativa, la de la salud, la familia, antes o durante, no pudieron sostener algo y llegaron a la justicia. Entonces siempre son situaciones difíciles, ¿no? A veces la gente, ay, ¿cómo trabajas con eso? Qué difícil. Bueno, a mí me gusta trabajar con eso tan difícil porque siento que le puedo poner mi granito de arena, mi pequeña dosis de humanidad a eso tan difícil y con la mirada sistémica, como dije, que nos legó Hellinger, más todos nuestros maestros, ancestros de la mirada sistémica, más amorosidad podemos sumarle, podemos ver el amor detrás de un síntoma que puede ser súper doloroso. Así que esto para mí es maravilloso, poder poner el granito de la mirada sistémica que siempre lleva a la reconciliación y a ampliar la mirada desde otra comprensión. Así que hacia ahí estamos yendo. Tal cual. Bueno, felicitarte, agradecerte una vez más, Tania. Y bueno, que este video, que este vivo sea una semillita más, un granito de arena a esa conciencia. Y bueno, será hasta otro encuentro. Sí, Seguiremos sembrando, Dios quiere. seguiremos sembrando. Gracias, Chao, gracias gracias, a todos. gracias. Chau, Gracias, chau. gracias. Nos Muchas vemos. gracias.